Después de más de 500 días detenida en el helicoide, María Oropesa, coordinadora de campaña de María Corina Machado en el estado Portuguesa, fue excarcelada el 8 de febrero, el domingo pasado. Su caso se convirtió en símbolo de la represión postelectoral del 28 de julio del 2024. El 6 de agosto, mientras transmitía en vivo por Instagram, denunció que funcionarios de la DGCIN irrumpían su casa sin orden judicial en el marco de lo que se llamó la Operación Tuntún. Yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto y que a mí... En ese video se escucha su voz pidiendo ayuda. No soy delincuente, la acaba de oír, mientras golpeaban su puerta. Más de 500 días después, sale en un nuevo paquete de excarcelaciones. Una historia que retrata el costo de disentir en Venezuela. Ven en pantalla el momento en que llega con quienes fueron sus compañeras en el helicoide. Catalina Ramos, también de Ignora, estaba en esta camioneta cuando las bajaron. Tras su excarcelación, María Oropesa fue con un grupo, como se los dije antes del corte, hasta la zona 7 en el helicoide a acompañar a los familiares de presos políticos. Y hace 2 días regresó a su estado natal, el estado Portuguesa. En medio de una multitudinaria concentración llena de saludos, de alegría, del calor de su gente, que fue a recibirla a su llegada, a quien por tan solo organizar sobre todo lo que fue esa elección del 28 de julio, la recolección de actas, el activar a la gente, fue privada de su libertad. Está con nosotros María Oropesa, dirigente política de Vente Venezuela. María, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Me da muchísimo gusto poderte saludar en libertad. Muchísimas gracias a ti, Dania, y a todo el equipo de NTN 24 por ser tan consecuentes con la causa venezolana y sobre todo con todos los presos políticos venezolanos. Gracias. No, gracias a ti. Sabes que siempre que me dicen eso, respondo cada vez que tengamos una oportunidad, mientras tengamos voz, vamos a levantarla por los presos políticos, ¿no? Y siempre va a haber un espacio para ello. No solo en la tarde. Me refiero a los programas en NTN, porque creo que hemos hecho un esfuerzo grande, ¿no? Y creo que nunca he preguntado esto, porque debo confesar que me da un poco de pena, ¿no? Cuando nos agradecen por esto, ¿no? Pero siento que ha valido la pena el esfuerzo de comunicar, de hablar por ustedes. Ha sido significativo. ¿Cómo lo recibieron? Porque sé que muchos de ustedes se informaban en el tiempo de privación de libertad a través de lo que NTN 24 les decía. Sí, totalmente. Y bueno, recordemos que en Venezuela, además, un país prácticamente sin medio de comunicaciones, independientes, los canales que tienen señal abierta, pues no dicen absolutamente nada. Ya ahorita un poco, ¿no? Pero antes no decían absolutamente nada, y mucho menos de los presos políticos. Y luego vemos canales internacionales, como en este caso NTN 24, que todos los días habla de los presos políticos. Es decir, que cuando algunos de repente en el día a día se olvidaba o quería desconectarse de la situación, porque ese es el miedo del preso, que ser olvidado, porque nosotros caemos como en un depósito y ya no sabemos nada del mundo exterior. Y saber que hay alguien que está contactando a nuestras familias, que le está dando voz a nuestras familias, incluso a nosotros mismos que estuvimos y los que están injustamente encerrados,
eso no es sino de agradecer eternamente, porque además, Idania, quiero además dar las gracias a todo el equipo de NTN 24, porque sé que no todos son venezolanos, pero hablan de la causa venezolana como si lo fuesen y son tan genuinos que yo personalmente les quiero dar las gracias a todos, a los periodistas, a los camarógrafos, al equipo técnico, a todos, a la directiva, gracias. Gracias porque a muchos de nosotros nos salvaron y nos ayudaron a resistir. Qué bonito, María. Te vuelvo a dar las gracias por las palabras, además por las palabras y el agradecimiento a todo el equipo del canal, porque así es. La mayoría no son venezolanos y han estado allí siempre en primera fila y nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo que ha significado luchar por la democracia en Venezuela. Hablemos ahora del día en que las escarcelan, a Dignora, a Catalina y a ti. Las vi al salir, hablar con aquella convicción, con aquella firmeza, con aquel coraje, confieso, que me impactó y que no imaginé que podían salir con esa fuerza que realmente transmitían en sus palabras. Creo que nos insuflaron aliento, energía a todos. Bueno, agradezco que eso haya sido inspiración para muchas personas. La verdad es que no fue ni siquiera planificado, se dio el momento y yo creo además que era lo más responsable y lo más justo por parte de nosotras, después de haber estado en cautiverio, Dignora, en este caso por casi 2 años, Catalina, que estuvo por 8 meses en cautiverio, y mi persona que estuvo año y medio. Yo creo que lo más justo era salir inquebrantable, salir con dignidad y siempre lo dijimos, el día que nos toque dar la cara a las familias, a Venezuela, a los medios de comunicación al salir de estas mazmorras, porque todos los días además decíamos, vamos a sobrevivir, o sea, aquí no somos unas víctimas, nosotras vamos a salir como unas sobrevivientes. Y yo creo que, bueno, que eso fue lo que quisimos demostrar. No nos quebraron, Idania, no nos han quebrado y no nos van a quebrar. Por más que ellos intentaron hacerlo, porque sí, ese es un patrón que tienen ellos, tratar de humillar, de quebrar, de hostilizar, no lo pudieron lograr y ese día, bueno, nuestro coraje y nuestra dignidad era sin lugar a dudas para una Venezuela que todavía no se calla, una Venezuela que no se ha rendido y una Venezuela que está dispuesta a hacer lo necesario para conquistar la libertad. Así es. Regresaste a tu estado natal, al estado portuguesa, fuiste recibida por mucha gente. Hubo caravanas, hubo concentraciones. ¿Te esperabas un recibimiento así? Bueno, la verdad es que una vez, y esto quiero resaltarlo, porque yo ese día recordé unas palabras que nos mandó a decir nuestra líder María Corina Machado y nuestra jefa también de campaña, Magali Meda, nos dijo, tengan paciencia, porque les prometemos que ustedes van a salir de ese lugar con dignidad. Y y bueno, cuando yo llegué a Portuguesa, que yo lo principal que quería hacer, y Dani, era, bueno, llevarle flores a mi abuela al cementerio, porque luego lo contaré, pero mi abuela falleció mientras yo estaba detenida y no había podido ni siquiera llevarle flores. Quería ir a ponerle una velita, prenderle velita a la Virgen de Coromoto, que para mí, bueno, nos hizo el milagro, a la Virgen de Coromoto y por supuesto a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, finalmente reencontrarme con los portugueseños, pero cuando vi esa cantidad de hombres y mujeres valientes que durante año y medio estuvieron resguardados pero trabajando, ¿no? Resguardados, tratando de cuidar su familia, su integridad, pero ese día salieron a las calles para recibirme y para también acompañar a otros excarcelados de Portuguesa que se encontraban allí. Yo recordé las palabras de Magalí, de María Corina y dije, sin lugar a duda, aquí está la ciudadanía con dignidad. Esto es
una llegada con dignidad y yo lo único que dije, Dios, gracias, gracias porque todo lo que hemos pasado ha valido la pena. Estuviste más de un año presa. Uno lo dice rápido, pero es un tiempo largo, evidentemente, no levantarse cada día, sentir que hay que, trajinar con esa falta de libertad. ¿Cómo transitaron ese trecho? Bueno, yo decía al principio que la cárcel en algún momento se vuelve como un depósito de gente, porque además es como que te dejan allí Sí. y se olvidan de que existe y uno, como en nuestro caso, incomunicados, no, en mi caso solo tenía visita una vez cada 15 días, que no me permitían más días. Entonces, durante 15 días yo estaba, digamos, cuando se acercaba el día de la visita estaba un poco ansiosa porque mi mamá era la única que me podía decir qué decía la familia, qué decían los amigos. Yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo afuera y todo se vuelve rutinario, todo es una incertidumbre y por supuesto que muchas veces llegaba la tristeza, la rabia, porque somos seres humanos, pero con la misma siempre le pedíamos a Dios mucha fortaleza espiritual y mucha fortaleza mental, porque nosotros sabemos el proyecto en el que estamos, sabemos quiénes son estos tipejos que, bueno, que evidentemente buscan quebrarnos y una de esas es el aislamiento forzoso, ¿no? Pero dijimos, no, aquí vamos a tratar de hacer rutinas, con lo poco que tengamos, tratemos de hacer rutinas y si la tenemos que hacer todos los días, lo hacemos. Pero quedarse en la cama tirado, o sea, imposible. Para nosotros eso no existía porque entonces era deprimirse, eso es lo que creíamos. Entonces nos inventábamos rutinas para tratar de sobrevivir. Hablábamos entre nosotras, teníamos mil escenarios de lo que podía suceder en el país, tratábamos de nosotras mismas discutirlo, debatirlo. Eso nos entretenía, eso nos hacía sentir que nos manteníamos en la lucha porque estar preso, el régimen cree que cuando te detiene o te captura o te secuestra, te calla y te saca de la lucha. Al contrario, estando dentro de las cárceles también se lucha para sobrevivir porque Venezuela necesita que salgamos vivos, sanos, con salud mental, con salud espiritual, para reincorporarnos en la lucha de calle que sigue existiendo y que siguen manteniendo muchos venezolanos. Así que nos planteamos eso siempre y doy gracias a Dios y a la Virgen porque creo que lo hemos logrado, al menos ese primer paso. Pues creo que lo han logrado con creces. María, entiendo por lo que dijiste que tu momento más difícil fue cuando murió tu abuelita y no pudiste estar. Es duro entrar de repente o dejar a alguien cuando se entra a prisión y cuando se sale no encontrarlo. Yo creo que, bueno, siempre me lo planteo porque digo, en todas las luchas hay obstáculos y hay cosas que te van a doler. Pero ni en mis peores pesadillas me imaginé pasar, o sea, que mi abuela muriera en medio de esto. Porque además yo tenía llamada de 10 minutos y la dividía. 5 minutos para mi mamá, 5 minutos para mi abuela. Yo soy criada por mis abuelos, mi mamá madre soltera, y bueno, mi mamá mientras estudiaba y trabajaba, yo pasé toda mi vida con mis abuelos. Entonces mis abuelos, Heriberto Oropesa, que en paz descanse, y mi abuela Petra del Carmen de Oropesa, que en paz descanse también, fueron los que me criaron, me forjaron, me inspiraron, y toda mi vida la pasé con ellos. Entonces, eh, cuando me entero de esa noticia, que además eso pasó el 22 de diciembre en la madrugada, y yo apenas pude enterarme ese 22, pero a las 3 de la tarde, cuando ya prácticamente estaban en el velorio, porque nosotros estamos incomunicados. Y eso fue porque una de mis compañeras tenía una llamada, tenía una llamada con su familia, y nuestra familia afortunadamente se comunicaban cuando necesitaban mandarnos mensajes. Entonces su esposo le mandó a decir conmigo que por favor yo pidiera una llamada para poder saber de mi familia porque mi abuela estaba en la clínica.
pero eso eran las 3 de la tarde y cuando yo llamé, la noticia era que mi abuela había fallecido. Entonces, yo en ese momento, claro, uno se replantea muchas cosas y dije, ¿será que? Porque tienes, no las dudas, pero estás tan indignado con todo. Entonces, ¿será que, concha, le ha valido la pena? Y mi hermanita, que bueno, mi hermanita Luisaini, cuando yo logré hablar con ella, me dijo, hermana, mi abuela se fue, pero mi abuela se fue a fastidiar a Dios para que todo se diera más rápido, porque eso sucedió el 22 de diciembre y bueno, el 3 de enero despertamos con una gran noticia que ha permitido hoy que yo esté en libertad. Y me dijo, créeme que ella está orgullosa de ti, yo espero que lo esté, y que ella estaba... ¿Qué? Tengo un problema. Paremos a María un segundo. Intentemos recuperar el audio. Gracias por estar aquí. Ok, ya tenemos a María de nuevo. Te entiendo más de lo que puedes pensar. En estos años, quienes estamos fuera, hemos perdido mucha gente que hemos amado y que ha significado para nosotros y no hemos podido llegar, estar, acompañar. Es más duro de lo que quizá uno pueda expresarlo y formará parte de esa historia que contaremos en algún momento, ¿no? Cuando tengamos que reconstruir, pues cada uno su parte, ¿no?, de todo esto. María, ¿qué viene? ¿Qué hay por delante? Bueno, yo dije una frase y la quiero repetir acá. Y Dania, y se le ha dicho a mi estado siempre, viene a ponerse las alpargatas porque lo que viene es joropo. Y con esto lo que digo es, viene trabajo, viene una lucha más intensa. Y viene una lucha más intensa porque estamos ya próximos a entrar a una transición y posterior a ello a construir la Venezuela libre y democrática que nosotros queremos. Y eso requiere de mucha disposición, de trabajo, de entrega, de talentos. Y yo confío en eso, yo confío que viene la Venezuela que nosotros queremos, por la que tanto hemos luchado, por la que tú has luchado, que tienes muchísimo más tiempo que yo en esta lucha, y que bueno, después de 27 años, nosotros por fin estamos viendo una luz al final del túnel y que esto no hubiese sido posible sin el trabajo de los venezolanos del 28 de julio de 2024, porque sin el 28 de julio del 2024, imposible que hubiese existido un 3 de enero de 2026. Pero gracias a Dios que los venezolanos somos hombres y mujeres muy, muy valientes, muy, muy trabajadores, muy luchadores, que no nos cansamos. Por más patadas que nos den, nunca nos cansamos. Así que yo sí creo que viene una Venezuela muy bonita, pero esa Venezuela que queremos no se construye sola. Se necesita de mucha paciencia, de mucho guáramo, de mucho trabajo, de mucho coraje. Y lo vamos a lograr. Estoy convencida de que lo vamos a lograr. Coraje y constancia, claro que lo vamos a lograr. Es María Oropeza. Mil gracias, María. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. No habíamos tenido la oportunidad de conversar. Te mando un abrazo grande, solidario. Cuídate mucho.